noches y bienvenidos a un nuevo programa de Factoría Cultural. Hoy nos encontramos junto a la directora actual del Aula de Teatro, Hola. Rosa Ordóñez. Hola. Y junto al antiguo director del Aula de Teatro, Miguel Sánchez. Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Y hoy venimos a hablar aquí de lo que nos trae el Aula de Teatro para esta programación de primavera. Lo primero, antes de empezar siquiera con la programación, me gustaría preguntaros qué tal ha ido este año, qué tal con la novedad, con las personas nuevas, siendo tu directora, Rosa, ¿qué nos puedes contar? Bueno, hombre, como es un comienzo, aunque para mí el aula no es nueva, porque ya he trabajado en 2 ocasiones sustituyendo a Miguel por bajas y demás, y vacaciones, entonces yo conozco a la gente, no ha sido algo totalmente novedoso para mí, pero bueno, sí que lo he sentido como un periodo de adaptación. Y bueno, pues todo nuevo, entonces con lo que conlleva, ¿no? Un poquito de más tensión, ¿no? Yo lo he notado todo como algo totalmente reconocible de algo que inicio, algo que es nuevo y que yo soy nueva, aunque ya me conocían, pero no, los alumnos no conocían el estar conmigo todo el proceso, con lo cual pues para ellos también ha sido una situación nueva, ¿no? Para mí ha sido muy gustoso el tener a Miguel, que como Miguel está en proceso de jubilación, pues ahora mismo yo soy relevista, entonces él está conmigo en el aula, ¿no? Aunque el peso lo he llevado yo, porque bueno, era lo que tocaba, pero sí ha estado Miguel ahí todo el rato apoyando conmigo, trabajando con los alumnos, entonces ese proceso nuevo no ha sido tan complicado, creo que ha favorecido mucho el tener el apoyo de Miguel. Y entonces ha sido pues también una ayuda, una gran ayuda. Y Miguel es una persona que le encanta el teatro, que ha estado acompañando en el aula de teatro, dirigiéndola años. ¿Qué tal has visto a Rosa? ¿Cómo se ha desempeñado? ¿Cómo ha sido este año junto a ella? Bueno, yo creo que aunque ella haya valorado un poco en mi presencia, que ha sido un poco testimonial, lo cierto es que le pidió el curso ya comenzado, ¿no? Porque el proceso de mi jubilación parcial pues empezó ahí en diciembre y llegó y prácticamente tuvo que tomar las decisiones que se toman en esa fase, en ese proceso del curso en el que ya tienes que elegir con la obra que vas a hacer, con los personajes. Y aunque, como ella dice, ya bueno, tiene experiencia, ¿no? Su vida teatral, de hecho, está bastante vinculada al aula. Y hay grupos de Aracena, ¿no? En los que ella participa de forma profesional. Bueno, no era nada fácil. De pronto, con una gente que tampoco ha dado mucho tiempo de conocerlas, alguno tener que tomar esas decisiones. Entonces yo creo que muy bien por su parte. Se ha notado su experiencia teatral, ¿no? de muchísimos años y su conocimiento del lugar donde iba a trabajar, ¿no? Y Rosa, ¿qué tal este desafío con las personas que tenías? Que, como ha explicado Miguel, era un ambiente relativamente nuevo el dirigir este tipo de grupos. ¿Cómo se presentan las personas de este año, la actuación de este año? ¿La próxima actuación? No, me refiero a las personas que actúan, las personas que están participando en el aula en este año, ¿cómo ha sido? Bueno, bien, yo he sentido, como te decía antes, esto es un proceso. Entonces, ellos están también, entiendo, muy acostumbrados a trabajar con Miguel, ¿no? Entonces, eso es normal que para ellos también haya sido un poco distinto el curso en cuanto a que nos estamos conociendo. Pero bueno, ellos me han tratado bien, con cariño, con respeto, yo a ellos también, aunque siempre el teatro está muy vivo para todo, para lo bueno, y también porque de vez en cuando, como los instrumentos somos nosotros, con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pues entonces también se crean situaciones, pues a veces intensas, ¿no? Pero yo creo que la valoración es positiva, creo que este año sirve pues para eso, para entender cómo funciono yo, cuál es mi trabajo, para coger confianza también en mi trabajo, espero, ¿no? Para que ellos digan, bueno, a ver, ¿no? A ver, pues ya en este año se relaje y ya pues para próximos años podamos entrar todos pues ya sabiendo que trabajamos bien juntos, que sacamos las cosas adelante y que bien también, ¿no?
que estoy muy cerca también aunque yo tengo mi estilo, pero es verdad que como yo me he formado mucho con Miguel, también tengo un estilo muy similar, ¿no? No estoy muy lejos de cómo él lleva las clases. Claro, es un año de transición, ¿no? Con todo lo que conlleva siempre las transiciones, pero también de alguna forma el relevo ha sido un relevo natural, ¿no? Y es que, como muchas personas dicen, ningún cambio es malo, y también es que precisamente aprender distintas metodologías, el aprender de distintas formas, eso ayuda a todas las personas a enriquecerse con conocimientos, porque no hay que agobiarse en un solo sitio, no hay que quedarse ahí, sino aprender de todo lo que podamos aprender. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces eso pues tiene que te expones a otras cosas, es como la zona de confort, desaparece un poco la zona de confort, y ante eso pues a veces estamos muy entregados y otras veces cuesta un poquillo más y poquito a poco nos vamos entregando. Entonces aquí ha habido un poquito pues, como de todo, ¿no? Entonces ha sido intenso, pero interesante. Bueno, yo creo que en el teatro es algo precisamente que se trabaja mucho lo de la zona de confort, porque no todo sale en cada actuación como uno quiere y tiene que a veces ahí interpretar algo inesperado, ¿verdad? Claro. Y es intenso, el teatro es una cosa muy intensa, ¿no? Ahora, planteándonos en las obras que vamos a tener en esta programación de primavera, este sábado nos traéis En el aire. ¿Qué nos podéis contar de esta obra? Pues, bueno, ellos tenían... Yo llevo muchos años, yo he estado muchos años, porque ya no estoy, pero he estado muchos años trabajando con las mujeres de Valdesufre, con mi grupo de teatro, tengo mucha relación con la creación colectiva, es una cosa que he hecho muchos años. Entonces, cuando llegué al aula había un grupo de personas que tenían mucho interés en abordar un trabajo de este tipo. Yo, que no tengo dos dedos de frente, porque este año no me tocaba ese riesgo, me apasiono, porque también es mi carácter y me gusta mucho, y digo, pues venga, y entonces de valiente paso a osada. Pero bueno, es que a veces pues, es lo que hay, ¿no? También una se acepta y dice, bueno, pues en vez de prudente, pues soy osada, en ese sentido, ¿no? O temeraria. Pero bueno, ellos tenían ilusión, yo también, porque me gusta ese trabajo, y entonces pues decidimos encarar un trabajo colectivo, de creación colectiva. Y eso es En el aire, un trabajo que se ha creado a lo largo del curso, pues a través de ideas, ¿no? Planteamos dónde ubicar en qué espacio hacerlo, y a partir de ahí crear personajes en ese espacio y historias, ¿no? Y crear historias a través en ese espacio, con esos personajes, crear historias, ¿no? Entonces, bueno, pues ha salido este espectáculo que sobre todo es muy divertido. Vamos, espero que guste y que sea muy divertido. Estoy seguro que a Aracena le va a encantar la comedia que nos traéis. ¿Qué tipo de comedia nos estáis presentando? Es que mira, es una locura, ¿vale? En el aire viene muy bien el título, porque en el aire, porque se sitúa en... Lo puedo decir, ¿no? No. Un poquito. Bueno, gente viajando, sí. Son gente viajando, ¿vale? Todos están de gente que está transitando, ¿vale? Viajando. Entonces, y luego en el aire viene muy bien, porque cuando tuvimos que dar los datos y el título y todo esto, todo estaba muy en el aire. Entonces, con lo cual entró estupendamente, ¿no? Entonces, lo que se ha creado, pues... hay monólogos de personajes que cuentan su situación, hay trabajo de máscara, que no sé cómo explicarlo, pero es como que hablan con alguien imaginario que está ahí y le dan vida a ese personaje que realmente no está ahí, pero están hablando con ese personaje. Y a través de ahí pues se ve su personalidad, la personalidad del personaje, su situación y demás. Luego también hay numeritos musicales, se ha trabajado un poquito también el rollo musical, hay trabajo gestual, entonces hay diferentes lenguajes teatrales y todos personajes muy tiernos, también muy extravagantes, muy un poco loquitos, y las situaciones también, algunas más normalitas pero otras muy locas. Entonces, como nos hemos dejado llevar un poco por el absurdo, por el disparate, por la diversión, ¿vale? Entonces, pues desde ahí, ¿no, Miguel? Tú no sé si tienes que... Sí, hombre, destacar sobre todo el tema de que se trabaja con diferentes lenguajes, ¿no? Partiendo directamente de la creación creativa, que es como decir, partiendo del vacío, partiendo de la nada, ¿no? Exacto. En ese sentido es donde
ella hablaba de su temeridad, ¿no? De pasar de la Claro, roja no a es la lo mismo temeridad, tener un texto, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, porque partir de la nada siempre... eso siempre va a llevar a más inseguridad en unos alumnos que están ahí, ¿no? O sea, al final eso requiere que en esa valentía haya una implicación colectiva, ¿no? Si a eso le añades que te vas a meter con diferentes lenguajes, luego también creo que hay un trabajo muy interesante que ha hecho Rosa con los 40 años en relación con este espectáculo, que tiene que ver con el trabajo dramatúrgico, ¿no? Sí. A medida que se ha ido trabajando siempre a través de improvisaciones, cada una de las situaciones, ¿no? Sí. Ubicadas más o menos en un espacio común, se han ido elaborando una serie de textos que conjuntamente con la ayuda de ella han ido elaborando los alumnos. Y entonces, bueno, ahí estamos hablando ya de un trabajo de creación colectiva que conlleva elementos que van más allá de la puesta en escena, que tienen que ver también con la formación dramatúrgica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que hablamos de una escuela, ¿no? Una producción, me parece un trabajo impecable. Sí, cada alumno ha escrito sus textos. Ellos han escrito. Eso es lo que quiero hacer hincapié, porque, como ha comentado Miguel, no es lo mismo trabajar desde una obra escrita, una obra que ya sea famosa o más, bueno, que esté en un libro, por así decirlo, que tú tengas que seguir un guión, que crearlo. ¿Cómo ha sido este proceso, la lluvia de ideas, las personas cómo se han planteado el interpretar su personaje? Pues como te digo, en lo que tú dices de lluvia de ideas, hemos tenido muchas reuniones donde hemos estado lanzando ideas, propuestas, a mí se me ocurre tal, a mí se me ocurre tal. Hemos ido seleccionando, apuntando y al final pues se quedó, ¿no? Una idea de dónde ubicarlo. Te digo que el proceso ha sido eso, el espacio, ¿no? Que nos apetece, pues mira, y hemos planteado varias situaciones y al final se quedó una. De ahí, personajes, vamos a hacer improvisación sobre personajes que pudieran estar en ese espacio. Y a partir de ahí, situaciones, como te he contado antes, el trabajo de máscara, que son trabajos más individuales, donde se reconoce y se conoce a cada personaje, y luego cómo esos personajes interactúan y se crean ya situaciones que se dan en ese espacio con los personajes que se han presentado, digamos, como monólogo, como trabajo de máscara. Y todo eso a la vez ha ido escribiéndose. Ellos han llegado a sus casas y han traído propuestas escritas y han ido escribiendo los textos de lo que se trabajaba, de las escenas, de las improvisaciones, de lo que se iba trabajando. Ellos se han ido después y lo han puesto en el papel. E incluso han traído propuestas con muy poquita cosita. Es que quiero valorar el trabajo que han hecho ellos personalmente como alumnos, porque hay muchas propuestas que en lugar de haber venido, o a lo mejor tenían 2 o 3, digamos, anotaciones de cómo tenía que ser la puesta en el escenario, y con esas cositas lo han desarrollado, ¿sabes? ¿no? Le han sacado el partido, lo han desarrollado en la escritura. Y es que eso hay que tenerlo en cuenta, porque tanto en el desarrollo de esta escritura tienes que tener en cuenta la escenografía, tienes que tener en cuenta cuánto tiempo vas a estar encima del escenario y adaptarte a eso, que es un trabajo arduo y difícil. Pero muy interesante, porque son dos mundos. El mundo cuando tú escribes es un mundo y cuando estás en el escenario es otro. Entonces es muy enriquecedor cuando escribes, porque tú cuando escribes te salen muchas cosas a nivel de ritmos, de profundidades de historia. Entonces luego eso, trabajar las dos cosas, porque a veces se trabaja la creación propia, pero solo como en el escenario. Y esto ha tenido este ingrediente que dice Miguel, que tampoco era mi intención, que ha salido así un poco también, que ha ido saliendo. Y ha sido muy, muy positivo ese trabajo de escritura. Y Miguel, ¿cómo fue tu reacción también al enterarte que ibas a hacer una obra de creación colectiva? ¿Cómo fue cuando te dijeron eso? Hombre, yo tenía totalmente conocimiento del bagaje de Rosa en ese sentido, entonces cuando me lo propuse, claro, por supuesto que le dije adelante, pues porque he conocido trabajos suyos en diferentes talleres, ¿no? Como por ejemplo esa vinculación de la que antes hablábamos, de su experiencia teatral, no solamente al aula, sino al mundo teatral de Aracena. Estuvo un montón de años con un taller en Bar de Azufre, un grupo magnífico, ¿verdad? Bueno, maravilloso. De mujeres que cada año traían cosas de creación propia que nos encantaban a todos, ¿no?
Entonces hay un bagaje suyo ahí que a mí, claro, por supuesto que siempre tiene un riesgo por todas estas cuestiones que hemos estado hablando, y a lo mejor un poco más en un año además que era de transición, en un curso que ya se le añade que ya lo cogió comenzado y todo eso, pero yo confiaba plenamente que, porque además a todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Del trabajo que han ido haciendo cada uno de los alumnos, alumnas, con esa dramaturgia aislada, la puesta de escena y tal. Hablabas tú antes de la escenografía y tal y cual, ¿no? O sea, cada una de esas cositas al final es ella la que ha tenido que ir hilándola, y ahí estamos un poco todavía en ese proceso, ¿no? A todo eso ahora hay que darle una estructura general, que no es nada fácil, y llenarla con una puesta en escena donde ya sabemos, ¿no? El teatro es un trabajo muy colectivo y de interrelación. Y ahí ahora está escenografía, luces, vestuario, maquillaje, regiduría, todo lo que hay detrás, que a ella le toca sostener en este momento. Bueno, aquí estoy yo también como, claro, un poco como ayudante de dirección para ayudar, ¿no? Pero quiero decir que esa temeridad, ¿no? con la que parte, no parte desde un lado, en relación con la pregunta que me has hecho. Yo sabía que no es desde un lado inconsciente, ¿no? Sino que estaba sustentado en un bagaje, en una experiencia suya, en este sentido de la creación colectiva. Y esta creación colectiva, algo que también yo creo que vamos a ver es ese acercamiento a situaciones que de ellos habrán cogido referencias, así que vamos a ver seguramente situaciones en las que nosotros podemos vivirnos, pero llevado a la comedia, ¿verdad? Sí. Sí, son personajes y personas que son cotidianos, ¿verdad? Que son de la calle, ¿no? Son gente cercana. Entonces, claro, son situaciones las que podríamos vivirlo, depende también del carácter de cada persona, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí se muestra personajes un poquito más peculiares, eso es, ¿no? Como más volados, ¿no? Más volados. Más volado, pero bueno, de todas formas es verdad que, no sé vosotros, pero yo he viajado y me han pasado cosas que, vamos, totalmente teatrales, ¿no? Situaciones, entonces, que es verdad que en esa situación de viajar, tú tienes una apertura, estás de otra manera que como estás en tu pueblo o en tu casa, ¿no? Tienes otra sensación de apertura, de abrirte al mundo, de las personas están como tú, viajando estás contenta, tienes un estado, entonces ahí pues vas no estás, te estás yendo. No estás, sí. Estás en un... Entonces serán situaciones peculiares, yo creo, en ese espacio que hemos elegido, y es lo que sucede aquí. Y eso es algo que tú has comentado. De ahí viene la frase de que la realidad supera la ficción. Precisamente si tú vas de viaje te pueden pasar situaciones que son mucho más teatrales de las que podemos llegar a ver en esta obra de teatro, precisamente. Totalmente, con gente diversa, de variopinta, en un espacio donde todo el mundo está viajando, con sus circunstancias, donde te ves en situaciones, pues, y bueno, luego también las relaciones pues son muy curiosas porque son personas que quizás no vayas a volver a ver nunca, pero por lo que sea pues entablas conversación, se dan situaciones porque estáis en una situación pues de espera o de lo que sea, que eso también lo hace muy, muy especial, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos pasa cuando viajamos, ¿no? Esa claro, sensación de libertad, otra energía, de libertad, ¿no? Sí. Y esa de características de los personajes, yo creo que es algo que se puede apreciar hasta en el cartel, que el cartel ha quedado perfecto, lo que he visto, y se ven tanto las maletas, la actitud de cada persona, se ve un poquito reflejado lo que quiere transmitir, ¿verdad? Sí, tiene el dinamismo, la diversión, la diversidad de personajes, cada uno somos distintos unos de otros, sí, eso, ¿no? El movimiento, porque como eso, están viajando, pues la obra pretendemos que sea dinámica y que sea eso, pues diversa. Hay mucha diversidad, como ha dicho Miguel antes, de lenguajes teatrales y de personajes muy distintos y situaciones muy distintas. Entonces eso sí que creo que eso le puede gustar al público porque va a haber muchas cosas muy diferentes. Un poco collage. Sí. Que después hay que darle forma para que eso tenga una estructura, pues como decía Miguel, con la escenografía, con vestuario, con iluminación, con sonido, con regiduría, con todos estos temas que después ya lo que hacen es darle forma, ¿no? Pero
dinámica sí que ¿no? Muy dinámica. Bueno, esto ya tenemos una obra increíble por lo que nos habéis contado este sábado, pero el aula de teatro nos viene con un clásico, ¿verdad? También. Sí. ¿Qué nos podéis hablar de este clásico para personas que aún no conozcan un poquito? Bueno, El enfermo imaginario de Molière también es una obra muy divertida, es una comedia. Bueno, pues también llena de personajes, estupendísimos, quiere decir que hay una variedad de personajes también. Es otro lenguaje, ¿no? Aquí se trabaja más desde la comedia del arte, desde la exageración de las características de los personajes, con personajes más prototipos de la comedia del arte, ¿no? Con sus características como la criada o el amo de la casa, ¿no? Los enamorados, son prototipos de personajes de la comedia del arte. Entonces aquí estamos trabajando un poco desde ahí, desde un lenguaje también muy divertido, ¿no? También muy comedia. Y luego pues también es una obra, pues, fíjate, ¿no? Con una crítica social importantísima. También trabaja el tema de la hipocondria, del personaje central. Y cuenta tú más, Miguel, de esto. Bueno, antes de que puedas contarnos algo, a mí me causa impacto este contraste, porque pasamos de una obra de creación colectiva a un clásico que todo el mundo cercano al teatro conoce, y es impactante también el hecho de elegir estas dos obras distintas. Sí, porque hay dos grupos, ¿no? Sí, claro, es que la diversidad de la que hablábamos antes del espectáculo anterior también está un poco recogido en la diversidad de los dos montajes, ¿no? Que hay en el aula. Y eso también me parece interesante, ¿no? Lógicamente, si antes estábamos con el tema del vacío y tal, aquí lo que nos enfrentamos es a un texto que fue escrito hace 4 siglos, ¿no? Y que por mucha adaptación de texto y tal y cual que se esté trabajando, pues implica pues meterse como en otro mundo, como en otra época. Eso estará marcado además por el vestuario, por la escenografía, por el ambiente. Cosas de la obra, pues no sé, cosas así curiosas de la obra, pues murió representando esta obra, murió en el escenario representando esta obra, sí. Y la obra la escribió un poco así como un poco como venganza hacia el mundo de los médicos, que él sufría por ser, o sea, una persona bastante enferma. Entonces, bueno, hay muchísimo sarcasmo, ¿no? Un humor muy sátiro. Sí, muy sátiro, muy irónico todo, ¿no? Personajes todos muy disparatados, ¿no? Como ha dicho Rosa, se está trabajando, ¿no? Desde el tema de la comedia del arte. La construcción de los personajes es bastante grotesca, y el desafío de los alumnos ante el trabajo de un texto que en principio nos marca como una distancia desde el punto de vista de escuela, ¿no? Es muy interesante. Y precisamente esta obra es algo que también se creó hace 400 años, pero ahora es un problema que es actual también. Sí. El hecho de sentirse enfermo y pensar que tienes 20.000 cosas y hacer 20.000 tratamientos distintos. Totalmente. Y bueno, y la crítica hacia la medicina, ¿no? Hacia los médicos, evidentemente no tiene nada que ver ahora, ¿no? Pero bueno, de alguna forma todos sabemos, ¿no? También las industrias aquí, ¿no? Cómo funcionan y cómo pues a veces te estropean más que te curan, y cómo pues al final pues también es un negocio, y pues un poco está, desgraciadamente, todo eso está muy al orden del día también, ¿no? Una crítica que muy actual, ¿no? Esa imagen Salvando que yo confío mucho en todo, que no quiero que no penséis que yo no valoro la medicina, ¿no? Pero también está esa parte, ¿no? De negocio, evidentemente, ¿no? El tema de academicismo, ¿no? También a veces, ¿no? Esa imagen del doctor que es muy doctor, ¿no? Que a veces es verdad que está más vinculado sobre todo a la medicina oficial, ¿no? Es cierto que a este hombre le tocó hace 400 años, ¿sabes? Científicamente, pues, vete tú a saber, ¿no? Los tratamientos que había en ese momento. De las sangrías y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, cuando se tocan temas universales, cuando tratamos a autores que han tratado temas universales,
esos temas siempre están ahí, ¿no? Con sus matices, con sus diferencias. Yo además creo que Molière en esta obra no solamente, quizás de una forma más específica, ¿no?, hace una crítica hacia el mundo, digamos, de los médicos, pero creo que lo que se refleja también en toda la obra, porque aparecen otros tipos de personajes, como notarios y tal y cual, es una crítica un poco al poder, a la propia frivolidad, ¿no?, que a veces tiene el poder. Y esta frivolidad lo vemos también en, bueno, no quiero contar un poco mucho de la obra, pero en los arreglos que tiene el padre para muchas cosas, ¿verdad? Hombre, claro, se las arregla muy bien para sí. Sí, él como es enfermo y tal, pues claro, sí, el poder, sí, ya sea del médico, ya sea del notario, pues el poder del hombre de la casa, ¿no?, del amo de la casa, que también es verdad que todo se lo fabrica para su propio interés de alguna forma, ¿no? Aunque luego al final pues el hombre entra un poco en razón. ¿Y cómo se plantea la idea de representar ahora un clásico? Porque es bien, igual que la dificultad de una obra colectiva es el crear la obra, el tener que sacar los diálogos, de hacer un clásico es ser, por así decirlo, fiel a la obra sin perder tu propia esencia, ¿verdad? Bueno, se han hecho muchísimas adaptaciones del enfermo imaginario de forma más moderna, ¿no? Incluso, ¿no?, tú me has dicho que la habías hecho tú en algún momento. Bueno, para mí tiene una connotación además que no estuvo planificada para nada, muy especial y muy entrañable, porque fue la primera obra que dirigí como profe de teatro hace ya 35 o 36 años en un instituto de Sevilla, ¿no? Entonces, y sí, yo la he dirigido varias veces y las adaptaciones pues han sido siempre distintas. Sí, a mí me gusta, vamos, que podíamos haber intentado hacer una adaptación, de hecho va a ser una adaptación, ¿no?, de alguna forma, pero sí que me gustaba mantener la estética y el tratamiento de los personajes y la obra de forma más clásica. Me apetecía mucho trabajar pues lo que te digo, la construcción de personajes y demás a través de la comedia del arte. Bueno, donde lleguemos, ¿no?, porque es un lenguaje muy complicado también, es difícil, pero apuntamos hacia ahí, hacia que los personajes, que haya mucha música y que los personajes sean muy definidos, que todo sea exagerado. Exacto, la exageración, la caracterización, la ¿no? caracterización. Es una de las ventajas que yo creo que la opción que ha elegido ella de trabajarlo desde un vestuario ya se empieza a ver, ¿no? Muy estético. Ya empieza a ser muy bonito aquello, muy interesante. Contamos con gente que nos ayuda, por ejemplo en el caso de vestuario con Laura Calderón, que es maravillosa, y entonces pues estamos construyendo cositas como muy visuales, muy bonitas, pues toda la estética que tiene la comedia del arte, que es súper bonita, ¿no? Entonces yo creo que eso también va a gustar mucho. También Alfonso con la escenografía, también todo desde el tema clásico, pero todo va más a esa exageración, tanto el vestuario, el maquillaje, como la escenografía. No vamos a quedar prudentes, queremos darle una vuelta para que sea más creativa, más original, ¿no?, en ese sentido. Entonces, y más desde sugerir que desde lo realista, ¿no? Habrá cosas realistas, pero que a lo mejor se puede sugerir a través de colores o de telas o de crear estética para transmitir, ¿no?, situaciones simbólicas, ¿no? Simbólicos, ¿no? Yo creo que pues está muy bonita. Yo creo que con todo lo que hemos contado, Aracena no se puede perder ninguna de estas dos obras porque cada una tiene su toque especial. Muy distinto. Exacto, cada una es tan distinta a la otra que vais a ver a la obra de teatro en todo su esplendor. Sí, eso esperemos. Cada faceta de cada actor y cada actriz que hay ahí se va a ver representada en las obras. Hombre, claro, son gente maravillosa que hace además un gran trabajo porque no son profesionales y tienen una implicación muy buena y lo defienden muy bien desde cada uno de donde está, desde su experiencia, porque hay gente que lleva muy poco tiempo, gente que lleva más tiempo, pero al final el resultado es muy positivo siempre y esperemos que esta vez también lo sea. Lo será. Yo creo que Aracena va a asistir toda la gente que ama el teatro de nuestro pueblo, que hay muchísima gente, va a asistir a ver a la gente actuar de nuestro pueblo y de nuestros alrededores, que es lo que tanto gusto da porque ves actuar a gente que conoces. Y antes de terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte, Rosa, este año es un año de transición.
¿Cómo te ves de cara al próximo año, ya con más puesta por así decirlo, en el sitio Sí. acostumbrada a tu ambiente? Mejor ya sentada, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo me veo, hombre, claro, lo que te decía, ya por experiencia y por edad, ¿no? Ya también vas aprendiendo que todo va cambiando y que los procesos de iniciación, cuando tú inicias algo, pues son muy gratificantes, muy emocionantes y también tienen una parte, pues eso, de intranquilidad, de adaptación, que entonces, pues yo creo que eso el año que viene no estará, con lo cual yo estaré más asentada, estaremos todos, que ya te digo, habremos vivido esta experiencia intensa de estreno y ellos ya habrán tomado también más confianza, yo en ellos, ellos en mí, y bueno, pues seguramente todo con más calma y seguir creciendo, ¿no? Seguir evolucionando, ¿no? Y Miguel, ¿qué nos puedes decir también para todas esas personas que están ahí también planteándose el hecho de apuntarse al teatro? Ambas personas, ¿qué podéis decir para que den ese paso a entrar al aula de teatro? Bueno, ahí sí tengo yo que decir algo más. ¿Qué puedes decir, no? Que se animen, que se vengan, que se lo van a pasar muy bien y que eso, que está muy bien también, que vayamos mezclándonos, gente que lleva más experiencia con gente que pueden aprender mucho, no ya solo de lo que yo les puedo aportar a Miguel, sino de los alumnos que están allí, que aunque son gente que lleva más tiempo, se arropan mucho, se ayudan mucho y se crea un colectivo muy interesante. Y siempre, pues toda esa gente que entra nueva se beneficia de toda la experiencia que tienen los demás y los demás se refrescan y se benefician de la energía, digamos, más fresca y más, no sé cómo llamarlo, de los que llegan. Entonces que es un buen espacio y que si les gusta el teatro y tienen que por el miedo no dejen de hacerlo. Eso es, cada persona tiene una experiencia distinta y cada persona puede otorgar cosas distintas. Exactamente, pero que serán bien acogidos y que estarán... Que pueden estar tranquilos, que eso Miguel es muy experto y además yo lo sentí cuando entré con él, que la mirada va a ser siempre como una mirada de amor, ¿no? De aceptación, entonces la persona va a entrar con una sensación muy agradable, aunque tenga su miedecillo, que también es normal. Y Miguel, ¿cuál sería tu frase para estas personas también que están ahí? Bueno, yo creo que ese aspecto del que ha hablado Rosa, de la que hace diversidad, parece que la palabra hoy es diversidad. Bueno, no es mala palabra. No es mala palabra. Ese aspecto de diversidad que también existe en que al mismo tiempo que cada curso es un curso nuevo, ¿no? Es como un mundo nuevo, también es verdad que la trayectoria del aula va haciendo que se vayan mezclando gente que tiene más experiencia con gente que llega nueva, ¿no? Ese aspecto es muy interesante y se le añade al aspecto que ya en sí tiene el teatro, ¿no? que tiene muchísimo que ver, ¿no? La metodología, la formación teatral tiene mucho que ver con todo lo que también tiene que ver el desarrollo personal, ¿no? Cuando estás aprendiendo teatro, estás aprendiendo cosas sobre ti mismo, ¿no? Cuando estás tratando de que yo como persona trato de hacer una persona que no soy yo, descubro muchas cosas sobre mí, ¿no? Y eso se enriquece con esa diversidad, ¿no? Del que al principio es verdad que el que llega tiene ahí como una especie de miedo, de complejo, pero tú llevas aquí ya 5 años, tú tienes una experiencia, yo no. Rápidamente se entiende que el que lleva 5 años también aprende del que llega nuevo, porque a lo mejor hay cosas que ya olvidó, ¿no? Respecto a la frescura que se trae, respecto a la ingenuidad que se trae. Aquí al fin y al cabo trabajamos con aspectos como muy humanos, ¿no? Porque el teatro es sobre todo muy humano. Sí, lo del teatro que es una gran familia, es algo que dice mucha gente que actúa y que... Claro, y eso, era un poco cerrar por ahí, ¿no? Eso hace que al final se sienta como una gran familia alrededor, un sitio de protección, un sitio de cuidado. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por estar acompañándome en Factoría Cultural y estoy encantado de que podamos presentar estas obras aquí y que estoy seguro que toda la gente que ha visto esta entrevista y estaba dudando del hecho de ir, que yo no creo que haya mucha gente de eso, va a asistir después de enterarse de todo lo que se ha esforzado a la obra de teatro. Y nada más, aquí termina este programa de Factoría Cultural y ya nos vemos en el siguiente. Que tengan buena noche.